Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Es un verdadero placer poder comunicarnos y poder hablar de valores, valores psicológicos. En esta época en que el antivalor está ganando la delantera en muchos campos, es importante que reflexionemos acerca de los auténticos valores, qué son, qué tipo y por qué son. Hace un tiempo, estando en la Universidad de Notre Dame, se hablaba de esto, se hablaba de teología, y comunicándome con un doctor en teología, decíamos eso, que por qué la mercadotecnia del antivalor es más fuerte que la del valor auténtico. Y decíamos también que esto no es nuevo. Los valores existen desde cuando comenzó la humanidad. Y si ustedes son un poco curiosos, pues bueno, pueden checar ahí en el internet. Ya ven que ahora todos lo checamos por ahí. Y se van a dar cuenta, picándole al Google o al Yahoo o cualquiera de ellos, la palabra valores, y les van a dar una pequeña cantidad. Yo recuerdo que yo quería llegar a mi casa para checar este dato. A mí me gusta el tema. Y cuando apliqué la palabra valores, salieron 229 millones de palabras relacionadas con el tema. Y me dije, fantástico, esto de los valores es un océano de posibilidades. Así de que vamos a hablar un poquito del significado. Si somos un poco más técnicos, más acercados a la pedagogía, la palabra en el diccionario de Bela Seckel dice que significa estimable, algo que estimamos. Si somos realistas, podemos preguntar, y si se lo hacemos la pregunta a una persona que sea filósofo, por ejemplo, pues él se dedica a pensar, a meditar, nos va a decir que los valores es darle sentido a la vida. Interesante respuesta. Si le preguntan a un pedagogo que se dedica a la educación, pues él también tendrá una definición. Dirá que son valor, es metas y objetivos. Pero si le preguntamos a un colega psicólogo, la pregunta va a ser, bueno, pues es muy sencillo, es algo relacionado a las creencias de las personas que moldean la personalidad. Algún día tocaremos el tema de personalidad, que es carácter y temperamento en acción. Con esto quiero decirles que ciertamente la palabra valor es muy amplia, y tan amplia que habrá muchas multidefiniciones. Vamos a ver, cuando sí hace un rato los colegas psicólogos, ellos nos dicen, ¿qué tipo estás hablando? Alport nos decía, estás hablando de valor teórico, económico, político, social, estético o religioso. Esta palabra última engendra mucho ruido. Pero bueno, es importante también hablar del espíritu. En alguna época, cuando hablamos de los valores psicológicos, seccionábamos a la persona. Decíamos, la persona es cuerpo, alma y espíritu. Ahora los nuevos teólogos, los nuevos psicólogos, dicen que es un integral. ¿Qué significa que es un integral? Que no debemos de separarlo, porque el cuerpo, pues bueno, eso es lo que tenemos prestado, es un templo prestado. ¿Y qué debemos de hacer? Pues el valor ahí está en la alimentación, en el ejercicio, está en qué tanto nos preocupamos por ser mejores. Hipócrates, el padre de la medicina, nos decía, ¿por qué es importante la salud de la persona? ¿Qué es la mejor medicina? Estamos hablando más de 2000 años, inclusive algunos antes de Cristo. ¿Qué significa? Que la persona debe preocuparse por ser mejor. Hipócrates decía que era muy sencillo, la medicina era el ejercicio, caminar, hacer deporte, cosa que algunos hacemos y otros no, ¿verdad? Entonces ahí viene
el valor, querer ser mejores. El día de hoy quiero enfocarme. Decíamos que tanto los filósofos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, hablaban de esto. Sócrates decía que para que una persona fuera buena, tenía que saber de valores. Aristóteles también hablaba de la justicia. Y Platón, no se diga. Todos estos personajes son en la época de los griegos. Pero bueno, vamos yéndonos más adelante. Y vamos a hablar de básicamente 3 valores interesantes. Uno, que es el amor. Bendito sea Dios que nos dio el amor. Esta palabra tiene muchos significados también, pero lo más importante es vivirlo. ¿Qué tanto lo vivimos? ¿Qué tipo de amor nos gusta? Porque el amor debe ser no egoísta, debe ser dar. Y relacionado con la palabra felicidad, ahí vamos a hacer un comparativo. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino lo que te guste, lo que haces. Esto lo dice Jean Paul Sartre. También tenemos una definición por ahí de otro español, José Ortega y Gasset. Él nos habla, el que no puede lo que quiera lo que puede. Fíjense cómo están mezclando palabra felicidad con querer. Asimismo, para comprender la palabra felicidad, debemos entenderla como una recompensa y no como un fin. Aquí hay muchas opiniones. Yo creo que la mejor opinión es la de usted. Seguramente, aunque algunos dicen que es un camino, que es un lugar, yo creo que la felicidad la creamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tú eres tan feliz como tú quieras ser. Y es verdad, en épocas difíciles, yo no quiero decir que ahorita sean peores que las de la época de Cristo, por ejemplo. Hay ustedes que leen por ahí la Biblia, en Efesios 10, por ahí hablan de San Pablo, que él mandaba mensajes y decía, pues esta es una época difícil. Recordemos que él estaba encadenado y que estaba en un momento de crisis. Entonces, ¿qué está pasando con los valores? Él hablaba que había que transmitir la paz, la justicia, la verdad, la palabra de Dios. Creo que en esta época tenemos que meditar y reflexionar acerca de esto, porque tenemos que ser cada uno de nosotros como un oasis en el desierto. Si logramos nosotros ser mejores, vamos a poder colaborar con nuestra familia. Y creo yo que lo importante es siempre estar luchando por ser mejores. Lo que se llama la mejora continua. Así de que el día de hoy tocamos 2 valores. Hay muchísimos más. Seguramente algunos quisieran hablar de algunos raros. Por ejemplo, la magnanimidad. Este valor es muy interesante porque es ser más de lo que uno es. Dar más. Significa hacer el segundo esfuerzo. Acabamos de ver las Olimpiadas y vimos cómo nuestros deportistas, los futbolistas, ganaron su medalla de oro. Y hasta la voz se nos terminó, ¿verdad? Festejando nuestros goles. Pero qué bueno, ellos fueron muy magnánimes, hicieron el segundo esfuerzo. Y qué bueno. El día de mañana, posteriormente, hablaremos de valores como responsabilidad, respeto y muchos otros. Muchas gracias por su atención. Pronto nos veremos.